Hermanos, paz de Cristo, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes en este hermoso día. Gracias a Dios que nos regala el hermoso privilegio de poder estar una vez más acá, dispuestos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy, gracias a Dios, he traído un tema que lo he intitulado Toda decisión tiene consecuencias. Y para esto quiero que leamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, el verso 20 al 22. Dice de la siguiente manera: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Amén. Muy bien, esta palabra que acabamos de leer es la base de la predicación en el día de hoy y presenta la gran historia de aquel patriarca Jacob. Es muy significativa esta historia por los matices que encontramos en los que se desarrolla la historia, que cubre un periodo de aproximadamente unos 20 años. Cubre la historia de Jacob, lo que acabamos de leer, y de ahí en adelante, más o menos unos 20, 21 años, cubre la historia y encontramos muchas ideas, muchas enseñanzas y muchos matices importantes en la vida de este patriarca llamado Jacob. Pero hoy quiero basarme a la decisión que él tomó. Es verdad que Jacob fue bendecido por Dios, es verdad que Dios estuvo con él todo el tiempo, es verdad que este hombre, Dios le concedió algo que a muy pocos les ha concedido, y es que puedan luchar contra Dios, o luchar con Dios y vencer en este caso. Luchar en el sentido de pelear por su bendición, de luchar por la bendición, de estar esforzado por recibir de parte del Señor algo que quiera recibir. En este caso, él quería que Dios le cambiara su historia. Este hombre quería que Dios transformara completamente la historia de él y de su familia. Así que en el nombre del Señor Jesucristo encontramos esta decisión que tomó Jacob en la gran historia o al inicio de su historia. Fueron 20 años donde el protagonista de esta historia tiene que enfrentarse a muchos momentos donde tuvo que tomar decisiones muy importantes para su vida. Y él sabía, el protagonista de esta historia llamado Jacob, él sabía que las decisiones que él tomara a favor de él y del Señor iban a traer ciertas consecuencias, repercusiones, si se puede decir de esta manera. Así que en el capítulo 28 del libro de Génesis, donde encontramos una de las mejores y principales decisiones que tomó este hombre. De hecho, las demás y el fruto de lo que él recibió en el futuro fue producto de la decisión que él tomó en el capítulo 28 de Génesis. Es su principal decisión y la que lo catapultó a él a poder lograr todo lo que obtuvo y llegar a donde llegó y ser el patriarca, el grande, el padre de los 12 patriarcas de Israel. Bueno, para eso él tuvo que tomar una decisión. Y quisiera empezar a desglosar un poco en 4 ideas principales lo que acabamos de leer aquí en Génesis capítulo 28, verso 20 al verso 22. Y la Biblia dice, y comienza la palabra del Señor diciendo, ahí donde leímos, dice: E hizo Jacob voto diciendo. Entonces, algo importante que encontramos aquí es que lo que viene a continuación es producto de lo que este hombre fue capaz de hacer. Hizo un voto con Dios. Hizo un voto en un momento de crisis, en un momento de dificultad, porque ya conocemos la historia de Jacob, que hasta este momento él venía huyendo de casa de su padre. Él venía siendo perseguido por su propio hermano por una mala decisión que tomó él. Y toda decisión trae consecuencias buenas o consecuencias malas. En este caso, Jacob
había tomado decisiones no tan buenas en casa de su padre. Y esta decisión que tomó trajo como consecuencia de que a él le tocó salir al desierto, huir a un lugar que él no conocía. Y estando en esta persecución o siendo perseguido, cansado, con sueños, sin comida, sin alimento, él llega a un lugar y en ese lugar es cuando Dios se le presenta, pero luego él dice esta historia, o más bien relata Jacob relata estas palabras que acabamos de leer. Y dice, e hizo Jacob voto. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento de problemas serios, este hombre fue decidido. O sea, en ese momento cuando él no tenía salida, en ese momento cuando él ya no tenía recursos de sí mismo, donde ya se le habían agotado sus recursos y sus palancas, si se puede decir de esa manera, ya estaba ahí solo, perseguido, desamparado, si se puede decir así. Entonces él toma una decisión y esta decisión va a traer consecuencias. Y la decisión que hace es que la Biblia dice que él hizo voto con Dios. Y a veces uno cree que para poder hacer voto con Dios es cuando estamos con las vacas gordas. Y ahí no se puede hacer, no es que hay que hacer votos. Los votos hay que hacerlo es cuando estamos en momentos de crisis. Y ejemplo, Jacob. En un momento de crisis hizo un voto con Dios. El verso 20 lo dice. Y una de las características del voto que hizo con Dios, yo lo dividí en 4 partes, y una de esas partes es que él dijo, si fuere Dios conmigo, en el verso 20. El voto que hizo fue, yo quiero que Dios, a donde yo vaya, esté conmigo. ¿Qué quería Jacob? Quería compañía, andaba solo. Él quería comunión con Dios. Él quería intimidad. Él quería buena relación con Dios. Esto lo quería Jacob. Él no estaba conformado. Ya él decía, qué bueno porque mis padres tuvieron a Jehová como Dios, pero ahora yo lo quiero tener como Dios. Y en esta travesía que voy a hacer, en este transitar, en esta vida que yo voy a llevar, yo necesito que Dios vaya conmigo. Yo sé que tú y yo también lo queremos. Yo necesito que Dios vaya conmigo, así que voy a hacer un voto. Y el voto que voy a hacer, lo primero que necesito, por encima de cualquier otra cosa, no es el dinero, no es la cuenta del banco, no es bastante alimento hasta decir ya no más. No, lo primero que necesito, dijo Jacob, fue que Dios vaya conmigo. Él dice, si fuere Dios conmigo. O sea, yo necesito compañía, dijo. Necesito comunión con Dios. Necesito intimidad con Dios. Necesito tener una buena relación con Dios. Se dio cuenta Jacob que para poder recibir de parte de Dios algo, había que tener una buena relación con Dios. Con una relación mala o efímera no podemos recibir o no podemos pretender recibir de parte de Dios algo. Es importante este punto de poder nosotros, si queremos, no solo ser bendecidos económicamente o en otras áreas, sino ser usados por Dios. Si queremos que Dios nos mire como sus siervos, sus siervas, si queremos que Dios nos tenga en cuenta cuando haya que hacer algo, es necesario tener una buena relación con Dios. En el voto va incluida una buena relación con Dios, tener compañerismo, tener intimidad con Él. Es el primer punto. No puede haber algo si no hay una buena relación con Dios. Olvidémonos de lo demás. Olvidémonos de las vacas gordas, olvidémonos de las bendiciones, olvidémonos de eso. Si no hay una buena relación con Dios, de Dios no vamos a recibir lo demás. Lo demás es consecuencia de una buena relación. Y este hombre estaba decidido, Jacob, estaba decidido a tener esa buena relación con Dios. Y la primera decisión que él toma es, yo necesito intimidad con Dios. Yo necesito comunicarme con Él. Así que dice, si fuere Dios conmigo. De nada me sirve que Él fue el Dios de mis padres. De nada me sirve que Él fue el Dios del pasado. Yo necesito
que en mi transitar, que en mi vida, que en mi camino, Él vaya conmigo. Así que qué importante es, hermano, y disculpe que recalque tanto en esto, pero qué importante es que Dios vaya con nosotros. La pregunta aquí sería, ¿se agrada a Dios de lo que yo estoy haciendo? ¿Está agradado a Dios de la forma de vida que yo tengo? Sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie. Cada quien se puede hacer un autoanálisis. ¿Está agradado Dios? Porque para que Dios ande conmigo, para que Dios vaya conmigo, como dijo Jacob, si fuera Dios conmigo, necesito tener una vida que agrade a Dios, o necesito tomar una decisión de dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios, porque fue lo que Jacob hizo. Jacob había hecho cosas del pasado, había echado mentira, había suplantado, había hecho un montón de cosas incorrectas, había menospreciado la bendición, pero en ese momento él toma una decisión, y esa decisión Dios la miró en su corazón. No la tomó solamente de labios para afuera, la tomó en su corazón, y por eso Dios responde a lo que este hombre pide en el primer punto: si fuera Dios conmigo. Lo segundo que encuentro acá en estos pasajes es que Jacob dijo: y me guarde en este viaje en que voy. O sea, él estaba pidiendo protección. Él estaba anhelando que no solamente Dios fuera con él, sino que también lo guardara. ¿Por qué? Porque en el desierto en ese tiempo había muchos peligros. No solo peligro porque lo iban a robar o lo iban a hacer daño, peligro de las fieras del campo, peligro de los problemas de las serpientes y de un montón de cosas más, o de morir por ahí en el camino. Entonces, él no está pidiendo cosas pequeñas. Él dice: si fuere Dios conmigo, y segundo, y al ir conmigo me guarde en este viaje que yo emprendo. No podemos emprender cosas, no podemos emprender proyectos, no podemos querer hacer cosas sin antes haber hecho pacto con Dios, sin antes haber tomado decisiones para el bien nuestro. Lo que este hombre quería era protección, era que Dios lo patrocinara. Él quería garantía de que le iba a ir bien y quería una indemnización de parte de Dios, en otras palabras. O sea, él quería que Dios lo patrocinara en este viaje. Voy a hacer un viaje, diría. Voy a ir a cierto lugar, pero necesito que Dios vaya conmigo y que Él me guarde. Porque él estaba convencido que si Dios le prometía a él que lo iba a guardar, era porque se iba a cumplir por encima de cualquier cosa. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que, y me guarde Dios, y me proteja Dios, y me garantice Él que va a estar conmigo. Él nos ha garantizado ya estar con nosotros todos los días, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Y también nos ha garantizado que Él nos guardará de todo mal en su mano. Él nos guardará de todo mal. Esa es la promesa del Señor para los que andan con Él, para los que perseveran en Él, para los que, pese a las situaciones, van para adelante en el nombre de Jesucristo. Pese a la crisis, pese al problema, pese a la noticia que te están entregando ahorita, pese a que posiblemente tengas que despedirte de un familiar, pese a todo eso, mi confianza está puesta en Dios. La Biblia dice: otros confían en carros, en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tenemos confianza. Nuestra confianza está puesta en el que todo lo puede, en el que prometió estar con nosotros en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en todo prometió estar con nosotros. Así que en el nombre, y no solo lo prometió, sino que también lo ha cumplido, lo ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, Jacob dijo: lo segundo que yo quiero en este pacto es que Dios me guarde en el viaje que voy a hacer. Lo tercero que encuentro acá es que Jacob dice en el mismo verso 20, dice: y me diere pan. Dice aquí en el verso 20:
y me diere pan para comer y vestido para vestir. O sea, necesito sustento. Necesito que Él me dé las finanzas necesarias para el viaje que voy a hacer, para lo que estoy haciendo, lo que estoy emprendiendo. Necesito que Dios esté siempre en el bienestar y en las riquezas, en la prosperidad, en el sustento, porque qué bueno es tener a este Dios. Pero mire todo lo que Él dice: si fuere Dios conmigo y me guarde en el viaje que voy a hacer. Y tercero, y me dé pan para comer y vestido para vestir. Ese fue el pacto que hizo Jacob con el Señor. Necesito relación con Dios, pero también necesito que Él me guarde y que Él me dé el pan, como dijo el salmista, el pan necesario. Esa fue la oración de Jacob, pero lo hizo a nivel de pacto. Fue más allá todavía. Él dijo: Señor, necesito esto, y yo sé que tú eres el proveedor. Tú eres el que das a tus hijos, el que bendices aún a las viudas, el que provees en medio de la hambruna más grande, en medio de la crisis más grande, en medio de una hambruna grande que vivió Israel. La Biblia dice que una mujer que nada más tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, e iba a hacer una torta para su hijo, y luego de comerse la torta, pues ya no tenía más esperanza. Y en ese momento que ella va a hacer todo esto, está buscando leños para cocer la torta, llega el profeta de Dios, llega el hombre de Dios, Elías, y le dice: mujer, hazme una torta a mí primero, y luego hacen para ustedes. Yo imagino que la mujer miró a su hijo sabiendo de que tenían nada más para una torta. Tenían una migaja nada más, no tenían mucho, tenían poco. Pero ella mira a su hijo y al ver que era Dios el que se lo estaba pidiendo, ella decidió, oiga bien, decidió entregar todo lo que tenía en medio de la crisis más grande que ella había vivido. En medio de la situación más difícil en el pueblo, ella decidió entregarle todo a Dios. Porque en este caso Elías representa a Dios, al hombre de Dios. Decidió entregarle todo a Dios, todos los recursos, todo su sustento, la esperanza, la depositó ahí. Y dijo: voy a invertir, voy a hacer pacto también, voy a invertir. Porque el que invierte en Dios, no estoy hablando de economía solamente, estoy hablando de tiempo, de esfuerzo, de fe, de creencia. Estamos hablando de invertir la vida completa en Dios. Algunos nos cohibimos de invertir la vida, de invertir la familia, de invertir muchas cosas en Dios, porque decimos: es que tengo poco, y creemos que Dios lo poco que tenemos no lo va a valorar. De hecho, es lo que más valora Dios. ¿Cuántas casas habían alrededor de esta viuda? Pues no lo dice la Biblia, pero yo imagino que muchas casas. Pero ¿por qué el profeta llegó? Fue a ella. ¿Cuántas casas pasó el profeta hasta que llegó a donde estaba esta viuda recogiendo los leños? Muchas casas había pasado este hombre posiblemente. Pero ¿por qué no entró en las otras? ¿Por qué entró fue en esa? Porque esa era la que Dios quería bendecir. Porque Dios quería llegar a donde una mujer que estaba sin esperanza, ya tenía poca esperanza, pero que Él quería que esta mujer viera un milagro en medio de la crisis. Un milagro de abundancia, un milagro de prosperidad, un milagro de bendiciones, un milagro de alegría, un milagro de risas en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la zozobra que hay en la calle. Eso es lo que Dios quiere, que en la iglesia, que en el pueblo de Dios, que posiblemente hay ciertas necesidades, pero que se haga ver el milagro de Dios, se haga ver la presencia de Dios, se muestre a Dios en medio de una situación tan difícil. Y la Biblia dice que aquella mujer obedeció. La obediencia es muy importante. Agarró el poquito de harina, coció la torta, la arepa diríamos aquí en Venezuela,
coció la arepa debajo de unas brasas con el poquito de aceite y va y se lo lleva. Ahí está el profeta en la mesa esperando. Y se lo lleva el profeta. Y el profeta come y ella como que se queda solo mirando al profeta comer con el hijo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que después de todo esto, el profeta le dice, ve y revisa tus vasijas. Y ella va y revisa la vasija de la harina y del aceite y estaba repleto. Había llegado la bendición de Dios a esa casa. Y dice la Biblia que mientras hubo hambre, nunca escaseó la harina y nunca escaseó el aceite. ¿Eso qué es, hermano? Ese es el Dios que provee. Pero Dios, ¿para qué nos va a proveer si tenemos dinero en la cuenta del banco? Si tenemos comida en la alacena, en la nevera está full de comida. ¿Para qué Dios va a mostrar su poder proveedor? Muestra otras cosas, pero este no. Pero ¿dónde Dios muestra este poder? Cuando no hay, cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, cuando te sientes solo, como Jacob, que se sintió solo, que se sintió que ya no estaba acompañado de su familia, de sus hermanos en Cristo. Ya no nos congregamos. Y en ese momento, en ese preciso momento, fue cuando Dios empezó a proveer a Jacob. Y Jacob dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare, tercero, y me diere y me proveyere, Dios te va a proveer en el nombre del Señor. Y cuarto y último, la idea que encuentro acá, es que él dice, y si volviera en paz a casa de mi padre. ¿Sabe qué estaba pidiendo él? Tranquilidad. Estaba pidiendo amistad, estaba pidiendo buenos deseos, estaba pidiendo ser próspero en todo, no en parte, en todo. Porque él sabía, Jacob sabía que había dejado un problema en casa de su padre. Había dejado un enemigo bien serio en casa de su padre. Y él dice, este problema lo tengo que arreglar. Pero yo solo no puedo. Necesito que Dios intervenga. Necesito que Dios me eche la mano. Yo solo no puedo resolver el problema con mi hermano. Yo solo me lo gané, pero no solo lo puedo resolver. Así que no solo pido que Dios vaya conmigo y que me guarde del peligro y me provea pan y comida y alimento y todo esto, sino que también aspiro regresar algún día. Aspiro volver y quiero tener tranquilidad, amistad. Quiero que Dios esté conmigo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que él dijo, si Dios hace eso, Jehová será mi Dios. Eso dijo Jacob. Si Dios hace eso, Él será mi Dios. El verso 21 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Pero sigue diciendo, y todo lo que me dieres, dice el 22, el diezmo apartaré para ti. En ese momento que Jacob hace este pacto con Dios, no tiene nada, no tiene tierras, no tiene ganados, había perdido todo por una mala decisión que había tomado. Y esto era la consecuencia. Pero en medio de esta consecuencia, él tomó otra decisión, buena en este caso, una buena decisión. Y él dijo, si Dios va conmigo y me guardare y me provee y me trae en paz a casa de mi padre, Él será mi Dios. Y segundo, de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para Él. Esta decisión que tomó Jacob lo catapultó a ser uno de los hombres más ricos de su historia. Después de no tener nada, y no rico solamente en economía y ganado, rico en bendiciones de parte de Dios, rico en prosperidad, rico en espiritualidad, rico en familia, porque toda su familia se mantuvo siguiendo a Jehová. Todos sus hijos son los patriarcas, la base del pueblo de Israel. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, toda decisión trae consecuencias. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el verso 30 de Jacob? En el verso 30, la Biblia habla acerca de él y dice, y se enriqueció aquel varón muchísimo. Dice la palabra del Señor, capítulo 30, verso 25 en adelante, hasta el 43. Dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas,
y siervos y siervas y camellos y asnos y muchas cosas más. Así que realmente este hombre, nadie creía que podía llegar a donde llegó Jacob. Pero ¿sabe por qué llegó allá? Por la decisión que tomó. Lo que él recibió en adelante fue fruto de la decisión que tomó. Ese día, en ese monte, cuando hizo ese pacto con Dios, que dijo que Dios vaya conmigo, que me guarde, que me provee y que me traiga en paz. Él será mi Dios, y de todo lo que Él me diere de ahora en adelante, yo apartaré el diezmo para Él. Así que, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, toda decisión tiene consecuencias. ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado nosotros? A veces tomamos decisiones sin consultar con Dios y nos traen consecuencias muy duras. Pero ya basta de esas decisiones malas. Es tiempo de tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo al pensar de Dios. Toma decisiones y piensa y toma decisiones en grande, no en pequeño, en grande, en el nombre del Señor, y Dios va a estar contigo. Él está para proveerte, Él está para ayudarte, Él está para bendecirte, pero todo eso es consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Toda decisión trae consecuencias buenas o malas. Hermanos, mi deseo es que Dios te bendiga grandemente en este y siempre. De los montes.